los domingos de este mes de abril queremos destacar 3 encuentros de Jesús con sus discípulos, con Tomás, con Pedro y con los discípulos de Emaús. Esta mañana meditemos en este encuentro personal del Cristo resucitado con su discípulo Tomás. De la duda a la fe, de la incredulidad a la fe. Y comencemos recordando que definitivamente la duda es opuesta a la fe. Y definitivamente la duda con frecuencia afecta al discípulo de Cristo. La duda va a generar inseguridad. La duda va a generar temor, miedo, incredulidad, como en el caso del discípulo Tomás. Y de una o de otra manera vamos a encontrarnos en esa encrucijada de la vida. La palabra duda se deriva del término duo. Por lo tanto, la misma palabra implica que hay 2 diferentes caminos que podemos seguir, que hay 2 diferentes opiniones, que hay 2 diferentes decisiones que hay que tomar. Desde luego que uno es correcto y otro está equivocado. Hemos escuchado la frase que dice como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y ser comparado con Tomás entonces no es un halago. ¿Quién fue Tomás? A él lo llamaban Dídimo, que significa gemelo. Aunque nunca se supo de quién era gemelo, porque no tenemos información adicional acerca de su procedencia, pero asumimos que nació y creció en Galilea. Pero lo que más lo identifica a este discípulo es el calificativo de incrédulo. Y hay 2 momentos antes de este encuentro de Jesús con Tomás que sobresalen también en el relato del Evangelio según San Juan. Y yo quiero en esta mañana el poder también acercarnos a estos 2 momentos en la vida de Tomás con Jesús, para poder de esta manera ir comprendiendo, ir integrando la meditación del día de hoy y buscar pues que el Señor confirme la fe en nuestros corazones. Y bueno, cuando María y Marta enviaron a decirle a Jesús que su hermano Lázaro estaba enfermo y que probablemente iba a morir, el Evangelio nos enseña que Jesús se quedó 2 días más al otro lado del Jordán. Y cuando Jesús les hizo saber a sus discípulos que iría a Betania, los discípulos trataron de disuadirlo, recordándole que las autoridades judías de Jerusalén querían destruirlo, querían apedrearlo, querían matarlo. Los discípulos consideraban que no habían condiciones seguras para que Jesús viajara cerca de Jerusalén. Se iba a exponer ante las autoridades judías, quienes intentaban destruirlo. Sin embargo, Jesús les dice a sus discípulos que nada pasa por casualidad. De tal manera que él estaba caminando con seguridad
y que él avanzaba no en la oscuridad, sino en la luz. Además, les dice a sus discípulos que él irá a Betania a despertar a su amigo Lázaro. Obviamente estaba hablando en sentido figurado, porque Lázaro había muerto. De tal manera que él iría a traerlo de nuevo a la vida. En esas circunstancias, Tomás comprendió la necesidad de viajar e ir hacia donde estaba Lázaro. Y Tomás mostró su valentía frente al resto de los discípulos y decidió acompañar a Jesús aún cuando tuviera que enfrentar la muerte. Tomás era un ejemplo de lealtad. Era un discípulo comprometido. Era un discípulo apasionado con la misión de su maestro. Aunque al mismo tiempo este compromiso, esta pasión, esta lealtad manifestaba en sus palabras un toque de fatalismo, pesimismo, negativismo. A pesar de ser un discípulo muy dedicado, también era muy dado al pesimismo. Por esta razón se le vino el mundo encima cuando crucificaron a Jesús. Tomás le dice a sus colegas discípulos de Jesús, San Juan 11:16, vayamos también nosotros para morir con él. Escuchemos las palabras entonces, pesimistas, fatalistas. Sí hay compromiso, sí hay pasión, sí hay dedicación, sí le hay lealtad, pero por otro lado también encontramos estas palabras. Vayamos también nosotros para morir con él. Obviamente que Tomás no quiso decir que moriría al mismo tiempo que Jesús, pero demostró su voluntad de entregar su vida por él. Tomás tenía una personalidad que demostraba honestidad, sinceridad, integridad. Esto también fue evidente en otro momento cuando Jesús le dijo a sus discípulos que iría a la casa de su Padre. En su discurso de despedida, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Jesús les comunica a sus discípulos que iría a la casa de su Padre, donde habían muchas viviendas, muchas moradas, y que Él iría a prepararles un lugar a sus discípulos para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y les agrega a sus discípulos que ellos ya saben el camino que lleva al lugar donde Él iba a estar. Otra vez aparece aquí la figura de Tomás. Y con prontitud, revelando quizá un desconocimiento, revelando una ignorancia de las enseñanzas del Maestro, Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos saber el camino? San Juan 14:5. Seguramente, por eso destacamos la honestidad, el compromiso y la dedicación de este discípulo, porque seguramente él se atrevió a decir lo que los otros estaban pensando.
Pero Jesús no le reprocha este desconocimiento o este comentario, sino que Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñarles. Y es entonces cuando Jesús responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de mí. Estamos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Y en esa ocasión Jesús no les dice cómo encontrar el camino, sino que Jesucristo establece sin equivocaciones que Él es el camino. Él aprovecha para enseñarles que solamente a través de Cristo se llega al Padre, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. De tal manera que cuando Jesucristo declara que Él es el camino, de manera muy contundente nos está enseñando que no hay otra vía, otro acceso, otro camino para llegar a Dios, solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Y Jesús dice: yo soy la verdad. Él personifica la verdad. Yo soy la vida. Él es la fuente de la vida eterna. De tal manera que Tomás y el resto de sus compañeros no pudieron haber recibido una palabra más clara, más contundente y más concreta acerca del único camino para llegar al Padre, del único mediador para llegar a las moradas eternas. Tomemos ahora nuestro texto del Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y nos demos cuenta de qué manera el amor de Jesucristo se revela en el encuentro con su discípulo. Y cómo Tomás tiene una sorprendente transformación. Y es entonces cuando vamos caminando con Tomás de la incredulidad a la fe. La duda, la inseguridad, le da paso a la fe. El domingo de resurrección, 8 días antes de este evento, Jesús se apareció a las mujeres, entre ellas María Magdalena, a los discípulos de Maús, a Pedro y a los 10 discípulos en el aposento alto, pero Tomás no estuvo con ellos en ningún momento. Él se había apartado de sus compañeros, de sus amigos, de sus colegas, de manera que cuando se encontró de nuevo con ellos, les expresó con toda sinceridad sus dudas acerca de la resurrección de Jesucristo. Y con toda sinceridad les dijo que a menos que él viera las marcas en sus manos y tocara su costado, no creería. Y aun y cuando Jesús les había hablado en repetidas ocasiones que él tendría que morir, pero que al tercer día resucitaría de entre los muertos, Tomás rechazó toda evidencia que le presentaban. Para este discípulo, Jesús había tenido una horrible muerte en la cruz y había sido enterrado en una tumba
fuera de Jerusalén. De manera que para este discípulo era necesario ver a Jesús resucitado y tocar las marcas en su cuerpo antes de poder aceptar que realmente Jesús estaba vivo. Él no creía, sin importar que el resto de sus compañeros le hablaran acerca del Cristo resucitado. Una semana exactamente después de la resurrección, Tomás ahora sí estaba con los otros 10 discípulos en el aposento alto y con las puertas cerradas por seguridad. Y en esa reunión, de repente Jesús se para a la mitad de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Paz a vosotros. Después de una semana, Jesús vino una segunda vez al aposento alto. Y en esta ocasión, concretamente, dirige su mirada con su discípulo Tomás. Es interesante destacar la omnisciencia, la omnipresencia del Cristo resucitado. Porque Jesús en su omnisciencia conocía plenamente todas las objeciones de este discípulo. Y Jesús, usando las mismas palabras de Tomás, le dijo que pusiera sus dedos en las marcas de los clavos en sus manos y que metiera en su costado su mano. Y después lo exhortó a creer. Dice las Escrituras: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Para cada duda, para cada exigencia de Tomás, hay una orden soberana del Cristo resucitado. Es interesante este encuentro del Cristo resucitado con Tomás, con su discípulo. Es interesante también la manera en la cual busca a Tomás y el trato que le da al discípulo, lo cual indica que el Cristo resucitado sigue amando a sus discípulos, lo cual indica que Jesús ama a Tomás y a sus discípulos con la misma intensidad, que su amor no ha disminuido. Él pudo haber reprochado duramente a Tomás, sin embargo lo trata con cariño, lo trata con amor. Tiene misericordia de este discípulo. Y en lugar de reprenderle por no creer, por ser un incrédulo, Jesús cariñosamente lo persuade para que acepte la realidad de la resurrección. Respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Habiendo oído las palabras de Jesús, esas palabras maravillosas cargadas de amor y de cariño y compasión y misericordia a favor de su discípulo,
Y probablemente habiendo también visto sus manos y sentido sus heridas, es entonces cuando Tomás exclama: Señor mío y Dios mío. Esta es una confesión contundente de la fe de Tomás. Ha sido transformado este discípulo durante el encuentro con su maestro. Es una confesión que debe entenderse a la luz de la experiencia inmediatamente precedente de Tomás. Cristo ahora le da esta oportunidad de confesar y declarar su fe. Ya no hay dudas, ya no hay inseguridad, ya no hay incredulidad. Ahora Tomás llama a Jesucristo como su Señor y su Dios. El que poco antes estaba tratando de poner condiciones para creer, ahora el Señor lo ha sorprendido, el Señor lo ha transformado. Y ahora, cuando Él dice, Señor mío y Dios mío, reconoce el señorío de Jesucristo. Ya no hay más por qué poner condiciones al Cristo resucitado. Ahora Tomás se ha vuelto sumiso, obediente, se sujeta a la voluntad de su Señor. Ya no es aquel que pone condiciones, ya no es aquel que quiere mandar. Reconoce en Jesús su soberanía, su omnisciencia, su naturaleza divina y humana. Cristo es Dios. Hay una declaración de fe contundente, porque el encuentro con el Cristo resucitado lo ha transformado. No hay nada más que pueda describir esta transformación de Tomás. Él confiesa que Jesús no solamente es su Señor, sino también su Dios. Comprende plenamente la unidad del Padre y el Hijo. Que así como el Padre es de naturaleza divina, también el Hijo lo es. Y Jesús responde a esta confesión diciéndole: porque me has visto, has creído. Y luego agrega esta bienaventuranza para las futuras generaciones. Dichosos los que no han visto y creen. Él no quiso decir que quienes tienen que ver para creer están en un nivel espiritual inferior. Jesús lo que le dijo a Tomás es que él era un gran privilegiado por haber visto a Jesús resucitado de entre los muertos. ¡Qué privilegio para este discípulo! Y todos los demás que no tuvimos este privilegio, tendríamos que confiar en lo que leemos y en lo que oímos acerca de la resurrección de Jesucristo, para después creer y confesar que Jesucristo es
nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Rey, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro único mediador para llegar al Padre. La fe que procede del ver es muy buena, pero la fe que procede del oír y leer es aún más excelente. Mis amados hermanos, es interesante confesar nuestra fe en Jesucristo por medio de las Escrituras. El Cristo resucitado, en su encuentro con sus discípulos, nos transforma. El amor del Señor nos acompaña en todo momento y en toda circunstancia, aún en nuestros momentos de inseguridad, aún en nuestros momentos de duda. Notemos a través de este encuentro de Jesús y Tomás que Él no rechazó a Tomás, sino que Jesús cariñosamente le dice que ponga su dedo en las marcas de los clavos en sus manos y que meta su mano en la herida de la lanza de su costado. Y luego le queda viendo y le dice: no seas incrédulo, sino hombre de fe. En estos tiempos, hermanos, que vivimos, el Cristo resucitado nos transforma, nos acompaña. El Cristo resucitado no rechaza nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestras angustias. El Cristo resucitado, de manera cariñosa y amorosa, transforma nuestras vidas, transforma nuestra fe, nuestro compromiso. Y cariñosamente nos dice: no seas incrédulo, sino sé un hombre y una mujer de fe. Jesús nos llama esta mañana, 8 días después de celebrar el domingo de resurrección, a poner nuestra mirada solamente en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Porque en Cristo somos más que vencedores frente a nuestras dudas, frente a nuestros temores, frente a nuestras inseguridades. El Señor solamente nos lleva por un camino, el camino de la vida eterna, el camino seguro, firme y estable, en donde Él cariñosamente nos abraza, nos guía y nos conduce para ir de regreso al Padre Celestial. Es hermoso el poder contemplar su infinita misericordia, su infinita paciencia a favor de sus discípulos, a favor de nosotros, cuando más lo necesitamos. Cuando le expresamos nuestras dudas, cuando le expresamos nuestras preocupaciones con sinceridad, con honestidad, con integridad, Él está cerca de nosotros y siempre nos fortalece para que lleguemos a ser hombres y mujeres de fe y acción. Por eso dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor siga transformándonos en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes encuentros. Son encuentros de su misericordia, de su amor, de su infinita paciencia. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le expresamos nuestras dudas, nuestra inseguridad, nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones, Él está con nosotros para acompañarnos amorosamente y responder y resolver y llevarnos de la duda a la fe. Que el Señor bendiga nuestras vidas
y sigamos caminando con el Cristo resucitado. Amén.